yo soy Mari Carmen García Jordá y voy a explicar nuestro tema, que es la multiplicación en segundo y en tercero de primaria. Este sería nuestro índice y yo voy a explicar la introducción y los objetivos de la propuesta. Como introducción tenemos que hablar de la multiplicación, que proviene del latín de un término que es multiplicatio. Esto nos permite multiplicar elementos, es decir, incrementar el número de elementos. Como sabemos, la multiplicación consiste en una operación de composición que requiere sumar repetidamente un número de acuerdo a la cantidad de veces que indica otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues ponemos un ejemplo. 4 más 4 más 4 sería una suma repetida y se repite 3 veces, y esto sería igual que 4 por 3. Los números que intervienen en la multiplicación se denominan factores y el resultado se denomina producto. Cada factor tiene su nombre. La cifra que muestra los números que se repiten sería el multiplicando, es decir, 4 más 4 más 4, ese 4 sería el multiplicando. Y el número de veces que se repite sería el multiplicador. Si hemos repetido el 4 3 veces, ese 3 sería el multiplicador. La multiplicación se enseña después de haber enseñado la suma y la resta y se inicia en primaria. La multiplicación se presenta a través de las tablas de multiplicar. Al hablar de la multiplicación también tenemos que hablar de sus propiedades, que son 4. La primera sería la propiedad conmutativa, que nos permite cambiar el orden de los factores sin alterar el producto, es decir, 6 por 8 y 8 por 6 tiene el mismo resultado. Después encontraríamos la propiedad asociativa, que nos permite asociar o agrupar unos números sin que cambie el resultado. Por ejemplo, si agrupamos 3 por 2 y fuera dejamos el 5, es igual que si dejamos el 3 fuera y agrupamos 2 por 5. Al hacer esta operación, el resultado va a ser el mismo. Luego encontramos la propiedad distributiva, que la multiplicación de una suma es igual que la suma de varias multiplicaciones. Con un ejemplo se entiende mejor, es decir, 2 por 3 más 5 es igual que 2 por 3 más 2 por 5. El resultado va a ser el mismo. Una vez hecha la introducción de nuestro tema, voy a hablar de los objetivos. El primer objetivo es conocer las tablas de multiplicar hasta la del número 10. Después sería asociar la multiplicación a una suma de sumandos iguales. Este es el ejemplo que hemos puesto antes. 4 más 4 más 4 es igual que 4 por 3. Reconocer y describir la propiedad de la multiplicación. Las propiedades, como hemos visto, son 4. He dicho 3, pero me ha faltado el elemento neutro, que sabemos que el elemento neutro es el 1, porque todo número multiplicado por 1 va a dar la misma solución. Expresar una multiplicación dada como una suma de sumandos iguales y viceversa, es decir, saber expresar una suma de sumandos iguales en su multiplicación, tanto 4 más 4 más 4 igual que 4 por 3. Automatizar el algoritmo para multiplicar multiplicando hasta 2 o 3 cifras. ¿Qué significa automatizar el algoritmo? Que con la práctica este proceso se haga automático. Resolver problemas planteados de situaciones concretas. Por ejemplo, una situación de la multiplicación sería: yo voy a una tienda y quiero comprar 3 chuches por cada 4 amigos, entonces sería 3 por 4. Comprobar los resultados e identificar el origen. El origen del error. Comprobar el resultado y saber dónde hemos podido fallar. Integrar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Pues para enseñar la multiplicación, utilizar pizarras digitales, actividades en internet, etc. Resolver problemas de combinación mediante la estrategia iterativa y resolver problemas del producto lineal.
Bueno, pues yo soy Diego Moreno Martínez y os voy a hablar sobre las competencias en segundo y tercero de educación primaria. Las competencias se conceptualizan como un saber que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la educación primaria. Dichas competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. En primaria, las asignaturas se agruparán en 3 bloques: de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. Por lo tanto, diremos que la asignatura de matemáticas es una asignatura troncal. Y ahora vamos a proceder a numerar las competencias. En primer lugar, tenemos el manejar el lenguaje matemático con precisión para analizar situaciones cotidianas. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Profundizar en los problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas o situándonos en otros contextos, etc. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas. Ser constante y ordenado en el trabajo individual y participativo y respetuoso en el trabajo en grupo. Por último, mejorar la atención, la observación, la concentración y la memoria. Eso sería en cuanto a las competencias. Ahora vamos a proceder a ver los contenidos que vamos a trabajar. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar tenemos los contenidos conceptuales. Dentro se encuentra el inicio a la multiplicación, la tabla de multiplicar del 1, la tabla de multiplicar del 2, el concepto del doble, la tabla de multiplicar del 3, el concepto del triple, la tabla de multiplicar del 4, la tabla de multiplicar del 5, la tabla de multiplicar del 6, la multiplicación en vertical, los términos de la multiplicación y seguiremos con la tabla de multiplicación del 7, la tabla de multiplicación del 8, la tabla del 9, la del 10 y la del 0. En general, los contenidos serán las tablas de multiplicar del 0 al 10. También estudiaremos los términos de la multiplicación llevando y la multiplicación llevando a la decena. Y dentro de estos contenidos conceptuales finalizaremos con operaciones, como son sumas, restas y multiplicaciones llevando. Para continuar, tenemos los contenidos procedimentales, en los que nos encontramos la expresión de la multiplicación como una suma de sumandos repetidos, la construcción de la tabla de multiplicar del 1, su respectiva memorización, la construcción de la tabla de multiplicar del 2 y su respectiva memorización, el cálculo del doble de un número, la construcción de la tabla de multiplicar del 3 y su respectiva memorización, y en general enseñaremos la construcción y memorización de las tablas del 0 al 10. Por otra parte, estudiaremos la realización de multiplicaciones en vertical, alguna terminología relacionada con la multiplicación y realizaremos operaciones como pueden ser sumas, restas y multiplicaciones. Esto ha sido todo. Ahora os dejo con Cecilia, que os va a explicar el tercer contenido, que son los contenidos actitudinales. Hola, soy Cecilia Loquillo Carrillo y voy a explicar el tercer tipo de contenidos que tiene la multiplicación. Como ya hemos dicho, los contenidos se pueden dividir en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pues yo voy a explicar los actitudinales, que son los siguientes. El disfrute de las operaciones y actividades de las matemáticas, el gusto por explorar las relaciones que existen entre las operaciones, el interés por utilizar la multiplicación para simplificar las sumas, el gusto por aplicar los conocimientos matemáticos para las situaciones problemáticas de la vida cotidiana, la valoración y el interés por el uso de las tablas de multiplicar,
la valoración de la información que obtenemos de los números, el interés por realizar multiplicaciones de manera vertical, la curiosidad por conocer los términos de la multiplicación y la satisfacción por realizar las multiplicaciones conllevadas correctamente. Yo soy Pablo Fresneda Sánchez y os voy a explicar la primera actividad que hemos elegido en nuestro grupo para desarrollar el tema que nos fue asignado, que en este caso fue la multiplicación en segundo y tercero de primaria. Esta primera actividad consistirá en formando un círculo que estará compuesto por los alumnos e incluso si el profesor es necesario que participe o quiere, puede participar, y primero el profesor comenzará el juego proponiendo en alto una multiplicación. Puede ser de la tabla del 0 hasta la tabla del 10. Supongamos que dice 3 por 7 y todos los alumnos contestarán a la vez el resultado. Pero sin embargo, solo se le pasará el balón al alumno que conteste más rápido y de forma correcta siempre. Cuando este alumno coja el balón propondrá en alto otra multiplicación y la mecánica será la misma. Cuando se haya entendido la dinámica del juego, el profesor se saldrá del círculo. Así podrá evaluar externamente los problemas que están teniendo los chicos y el desarrollo de la propia actividad. Para evitar que solamente toquen el balón los mismos alumnos todo el tiempo, se hará por rondas y para pasar de ronda tendrán que participar todos y cada uno de los alumnos. Si hay más rondas con menos fallos que más rondas con muchos errores, el profesor en este caso premiará al alumnado con un premio que se haya fijado antes y esto servirá para que ellos jueguen de una manera dinámica y así mantenerlos motivados durante toda la realización de esta actividad. Con esta actividad queremos desarrollar unos objetivos y nosotros hemos destacado los siguientes, que por un lado son conocer las tablas de multiplicar al menos hasta el número 10, comprobar los resultados e identificar el origen del error. Con esta actividad se trabajan los siguientes contenidos, que son de 3 tipos. El primero de ellos es los contenidos conceptuales, que se trabajan las tablas de multiplicar del 0 al 10. Por otro lado, existen los contenidos procedimentales, que aquí es donde los niños adquieren la expresión de la multiplicación como suma de sumandos repetidos. También memorizan todas las tablas de multiplicar e identifican los términos de la multiplicación. Y por último están los contenidos actitudinales, donde los alumnos y alumnas disfrutan con las operaciones y las actividades matemáticas. Así valoran el uso de las tablas de multiplicar y también a su vez valoran la información que obtenemos de los números. Hablando de los materiales que se necesitan, es sola y únicamente una pelota de tamaño manejable para su edad, es decir, más bien pequeña, y de un material que si se les escapa en alguna ocasión o hay algún problema no les puede hacer daño. Puede ser bien de plástico, de un material blando, al ser posible. Y también se necesita cualquier espacio para hacer un círculo, pero puede ser, por ejemplo, en este caso cualquier aula, apartar las mesas y en ese espacio se podría hacer. Por otro lado, queremos siempre tener motivados a los alumnos y que así se desarrolle mejor la actividad. Para eso, mientras se realiza el juego, si observamos que hay dificultades y se van resolviendo a la vez que se va jugando, para que así los niños lo entiendan y no cometan siempre los mismos errores. Y también el maestro vea dónde cada uno de los alumnos puede cometer el error y después en la individualización ayudarle. Estas pueden ser las dificultades tanto a la hora de realizar el juego como dificultades que tengan a la hora de realizar las multiplicaciones. Y por último, solamente decir que en nuestra opinión es una actividad muy práctica, ya que además de hacerlo en el colegio, ellos lo pueden trasladar a jugar con cualquier amigo fuera del horario lectivo, así como con la familia, en cualquier actividad extraescolar o donde quiera.
Buenas, soy Carla Collado Serrano y voy a explicar una actividad con la que poder trabajar o reforzar las tablas de multiplicar tanto en segundo como en tercero de educación primaria. Esta actividad iría después de la actividad que ha comentado mi compañero Pablo, debido a que con esta actividad podemos aumentar el nivel de dificultad dependiendo a los contenidos vistos en clase. Esta actividad consiste en un dominó multiplicativo. Una vez conocidas las tablas de multiplicar, con este juego los alumnos y las alumnas refuerzan las tablas de multiplicar de una manera más divertida y amena, sin apenas darse cuenta, porque lo ven como un simple juego. Con esta actividad se trabajarían multiplicaciones sencillas y multiplicaciones con varios números, tanto en el multiplicador como en el multiplicando. Ahora voy a explicar los objetivos y los contenidos que se trabajarían con esta actividad, siendo los siguientes. Por una parte tenemos los contenidos, los cuales los podemos dividir en tres: contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales, en estos contenidos se trabajan las tablas de multiplicar del 0 al 10 y también las multiplicaciones llevando. En cuanto a los contenidos procedimentales, los niños adquieren la expresión de la multiplicación como una suma de sumandos repetidos. Memorizan las tablas de multiplicar, identifican los términos de la multiplicación y realizan la multiplicación en vertical. Por último, en cuanto a los contenidos actitudinales, los alumnos y las alumnas disfrutan con las operaciones y las actividades matemáticas. Además, también valoran el uso de las tablas de multiplicar, así como de la información que obtenemos de los números. También el interés por realizar las multiplicaciones en vertical. Una vez explicados los contenidos, paso a explicar los objetivos, siendo los siguientes: conocer las tablas de multiplicar al menos hasta el número 10, comprobar los resultados e identificar el origen del error, automatizar el algoritmo para multiplicar y multiplicaciones de hasta 3 cifras en el multiplicando y hasta 2 cifras en el multiplicador. Pero esto lo podemos cambiar según los contenidos vistos en clase, como he dicho anteriormente. Para poder realizar esta actividad necesitaríamos, en cuanto a materiales, o bien unas cartulinas o unos simples folios donde poder realizar el dominó. En ese dominó incluiríamos en una parte las multiplicaciones adaptadas a los contenidos vistos en clase, que pueden ser multiplicaciones sencillas o también multiplicaciones más complejas. Y en la otra parte, o bien ponemos el resultado de otra multiplicación totalmente distinta de forma gráfica o de forma numérica. Para conseguir que los alumnos se motiven, podríamos poner un premio para todo aquel que a la hora de jugar no se equivoque en más de 4 multiplicaciones. También al ganador se le daría un premio extra. Mientras se realiza el juego, si observamos que hay dificultades, como que el niño no tiene en cuenta el 0 o que no sabe dónde colocar las llevadas o multiplica sin hacer llevadas en el caso de multiplicaciones más complejas como esta de aquí, o también puede darse el caso de que no se sabe bien las tablas de multiplicar. Otra dificultad que podemos encontrar es que en la multiplicación con varios números, tanto en el multiplicador como en el multiplicando, el niño puede fallar a la hora de realizar la suma y que le dé el resultado de la multiplicación. Esta actividad es una actividad muy práctica, ya que también lo pueden hacer en casa para jugar con los padres o los hermanos. Y para que sea muy visual, cada alumno puede aportar sus ideas sobre cómo decorar el dominó. Incluso si quisiéramos reutilizar materiales, en vez de utilizar cartulinas o folios, podríamos utilizar chapas o cualquier otro material reutilizable. En la parte superior, si utilizáramos chapas, en la parte superior pondríamos la multiplicación y en una chapa totalmente diferente pondríamos en la parte inferior el resultado de otra multiplicación. El objetivo sería que cada alumno consiguiera agrupar el máximo número de chapas posibles. Una vez que se acabaran las chapas, comprobaríamos si hay algún fallo, ya que el alumno que se haya equivocado tenemos que ver cuál es la dificultad y explicársela en ese mismo momento. El problema que podemos obtener con esta actividad es que no le podemos explicar las dificultades que tiene el niño en el mismo momento que él realiza la multiplicación de una chapa y va en busca de su resultado.
con esta actividad, aparte, le podemos enseñar un buen ejemplo sobre cómo reutilizar varios objetos y de la misma forma aprender. Para finalizar este trabajo, nosotros pensamos que la multiplicación suele ser la asignatura más complicada que los alumnos tienen en cualquier nivel, porque sus contenidos son los más difíciles de entender. Pero sin embargo, todos reconocemos que su necesidad en cualquier aspecto de la vida, ya sea para plantearnos una hipoteca, para realizar la compra, para ver la factura de la luz. Vivimos rodeados de los números y conocer su significado y sus aplicaciones es absolutamente necesario para desenvolverse en la vida diaria. Debemos de hacer ver a nuestros alumnos la presencia de ellas en el entorno en el que viven. Tenemos que tratar hacer las matemáticas un mundo mágico e interesante para los niños, y puede conseguirse mediante el juego, ya que es una herramienta de vital importancia en la enseñanza de cualquier asignatura, porque mantiene la constante motivación y el dinamismo, logrando así la innovación y la creatividad. También podemos decir que, sobre todo ahora en la actualidad, el uso de las TIC puede ser una experiencia motivadora para los niños, ya que son herramientas prácticas que están al alcance de todas las áreas. El uso de estas permite así un mayor impacto en el aprendizaje y lograr una buena calidad educativa. En cuanto a la multiplicación, la resolución de los problemas de multiplicación y las tablas de multiplicar, etc., permite desarrollar habilidades de pensamiento que favorecen la comprensión de los temas. El aprendizaje de este concepto se vuelve tedioso para el niño cuando hay ausencia lógica de la estructuración, del dinamismo, de la estructuración de los conceptos matemáticos, y que se ahonda aún más cuando las actividades que se presentan al niño carecen de dinamismo y de material concreto. Por ello, el docente debe conocer y manejar toda la teoría de cada concepto matemático para poder estructurar así las unidades didácticas apropiadas sin caer en la monotonía y el mecanicismo que al final conllevan al desánimo por el conocimiento de los conceptos matemáticos básicos. Y aquí se puede ver la bibliografía que hemos utilizado para hacer este trabajo. Y por último, pues nombrar a todos los participantes que hemos participado en ello, que somos María del Carmen García, Pablo Fresneda, Diego Moreno y Carla Collado. Y yo, que soy Cecilia Soguillo Carrillo. Espero que te haya gustado.